¿Cómo has estado, Grace? Buen día, Omar Jaén, te saluda. Estoy con Camila Piedradita. Gracias por siempre, como siempre, darnos un espacio en tu agenda para poder conversar sobre las coyunturas nacionales, para hablar sobre lo que nos guía este país. Antes de meternos en lo nacional, cuéntame ese chismecito ayer entre el alcalde, allá en tu tierra, el alcalde y el gobernador, que se fueron dando unos cariñitos ahí. Cuéntame, ¿qué es que pasa por allá? Buen día. Buenos días, qué gusto verte, qué gusto saludarte, al menos por este medio. Yo ya esperaba verte en el 9 de febrero en la papeleta electoral. No, casi. Pero lo bueno es que seguimos compartiendo este espacio. Un gran saludo para Camila, qué gusto compartir este espacio también con ella. Un abrazo desde el sur del Ecuador a quienes nos acompañan en un café de JJ. Bueno, Mar, la política en Cuenca, la política en Azuay siempre es bastante compleja, es difícil. Al ser la tercera ciudad más importante del Ecuador, al haber diferentes tipos de liderazgos y sobre todo por la falta de gestión de los gobiernos anteriores, hablo de los GAT municipales, hoy el cuencano, o eso es lo que nos establecía las encuestas a inicios de año, era que necesitaba una persona con liderazgo, con fuerza, pero sobre todo frente al abandono estatal de los gobiernos nacionales con el Azuay, no de este, sino de los últimos gobiernos de turno, se requería un liderazgo que las necesidades que tiene el Azuay. Hoy el alcalde Cristian Zamora no lo ha hecho, no es la primera vez, está acostumbrado a este tipo de liderazgo, de la exigencia, ¿no? Sin embargo, lamentablemente estos tipos de problemas no ayudan a resolver los problemas que hoy tenemos en el Azuay. El foco estratégico y el foco político no es Santiago Malo, no es el gobernador, es el gobierno nacional. Y de esto ya hemos conocido, al menos en la política cuencana, varios meses atrás, y que no es un secreto a voces de que el actual alcalde, el actual prefecto o las autoridades de Azuay no tienen una buena relación con el gobierno nacional. Esto exacerbó cuando, los candidatos a la asamblea patrocinados por el alcalde Zamora apoyaron en un momento a la candidatura de Topic. Fue totalmente, contradictoria, fue la línea de fuego en contra del gobierno nacional desde la Azuay, y a su vez lo de la cumbre iberoamericana también generó ciertos desacuerdos de quién se sentaba o no, o quién asistía o no a los diferentes eventos que teníamos. Así que este fuego cruzado lo único que ha exacerbado de alguna forma es la riña que hay entre el gobierno nacional y las autoridades en Azuay, pero sobre todo ha generado un ruido bastante amplio en que el gobierno nacional no está trabajando por el Azuay y no está priorizando las necesidades que tenemos los cuencanos. A ver, tú sabes que, y tú como buena consultora política, tú sabes que los momentos se manejan por narrativas y por percepciones. Te pregunto, ¿cómo está la situación allá en Azuay? Cuando, por ejemplo, hace unos meses hubo esta polémica por este documento firmado por Daniel Noboa de retirar SELEC y retornarlo a Quito. ¿Te acuerdas? Al menos decía el gobierno, era la parte administrativa, ¿no? Pero bueno, eso fue tomado como algo muy personal para los cuencanos, para los azuayos. Ahora también está este problema de que no hay diésel, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo está sintiendo el azuayo esta situación, ¿no? Porque aparte está con el tema de la sequía, el tema de los incendios forestales, el tema de que no hay diésel, el tema que se retiró SELEC. Pero Noboa dijo, oye, a mí, ¿cómo me vas a decir centralista si yo hice la cumbre iberoamericana en Cuenca? Entonces, ¿cómo está tomando la gente por allá estos temas? Estas deudas históricas que tienen los gobiernos nacionales con el Azuay, si ponemos sobre la mesa el tema del recorte presupuestario a las universidades, y obviamente aquí en el Azuay está la segunda universidad más antigua del país, que es la Universidad de Cuenca, que ha sido ideológicamente hoy manejada por algunos actores del correísmo que están liderando la universidad, pero ha sido un actor importantísimo para ciertas decisiones coyunturales. A ver, Grace, tú hablabas sobre este tema de la percepción de los azuayos con respecto al tema de SELEC, el tema de la cumbre. ¿Cómo sientes? A ver,
Esto sí te lo quería preguntar. ¿Qué evaluación te deja la cumbre? ¿Qué te dejó en la cumbre iberoamericana? Estamos hablando de todas las deudas históricas que ha tenido los gobiernos nacionales con el Azuay, ¿no? Primero, hablando de todo el tema de la vialidad también. Hasta ahora no hay una respuesta sobre la cuenca Molleturo, no hay una respuesta, a pesar de que antes de ayer se firmó la nueva vía de la cuenca Guayaquil pasando por Azogues, una de las provincias, bueno, la provincia del Cañar más importantes también del AMP ecuatoriano, pero sí es necesario entender por qué está pasando estos temas en el Azuay, ¿no? Primero, nunca ha existido como tal una política de gobierno adecuada en el tema de vialidad, al menos en el austro del país. Dos, en el tema del recorte presupuestario, yo mencionaba hace unos minutos, la Universidad de Cuenca es la segunda universidad más antigua de todo el país, ¿no? Pero es casi de las pocas, o por no decir de la única, que ha tenido un criterio frontal, o que ha hecho una política desde la academia frontal, tanto así que los estudiantes están poniendo sobre la mesa todas las necesidades que tienen, no solo el recorte presupuestario, sino también al alza de los pasajes, y a pesar de que es una política municipal, es también un tema de cómo está la crisis económica en el país. El tema de la descentralización como tal ha sido un golpe muy fuerte para los azuayos. En el informe de redes sociales que teníamos nosotros hace 2-3 meses sobre esto, más del 82% de la gente estaba indignada de que el gobierno nacional nuevamente esté olvidándose de la importancia que tiene la descentralización, entendiendo que nosotros somos la cuarta provincia que más aporta a la economía nacional, y además las remesas de los migrantes están sobre la inversión extranjera en el país. Efectivamente. Entonces, sí, o sea, creo que en estos momentos la inversión estaba cerca de los 150 millones y las remesas son casi 6 puntos del PIB, pero bueno, continúa. Precisamente por eso, precisamente por todas esas acciones y por todo el aporte que la SUAY le da como tal al país, además Cuenca es destino patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, pasando al cuarto tema, que fue la cumbre iberoamericana, en donde de cierta forma le vendieron este sentido de pertenencia, este sentido de que todos los ojos del mundo van a estar sobre Cuenca, hablando de esto, lo que nosotros decimos del turismo de paso. Cuenca estuvo totalmente preparada para recibir a 22 presidentes, a 22 mandatarios, desde un operativo local, provincial y nacional. La prefectura con la alcaldía hicieron un gran trabajo para que todo el sector turístico, el corredor de reactivación económica, a pesar de estar viviendo una sequía de las más largas de la historia, en 51 años en Cuenca, estuvo preparado para esto. Pero como siempre, los antecedentes de Noboa han sido negativos, no solo para el país, sino también para Cuenca. Llegaron 2 mandatarios, 19 representaciones, 19 delegaciones, pero lamentablemente ha sido una de las peores cumbres iberoamericanas que se ha presentado en la historia de las cumbres, pero sobre todo ha dejado mal parado al Ecuador frente a la política exterior. ¿Cómo estamos los cuencanos? A más de decepcionados del gobierno nacional por el abandono actual que tenemos frente a diferentes puntos o sectores estratégicos que requiere la SUAY, como lo vial, como lo económico, como lo social, como la seguridad, como los incendios. El alcalde y el prefecto han tomado decisiones claras de ser no solo la oposición al gobierno nacional, sino la exigencia que deberían tener los GAD municipales frente al olvido estatal, ¿no? Estimada Grace, ¿cómo estás? Muy buenos días. Camila Piedrahita te saluda. Grace, un poco tocando el escenario de la violencia política de género. Hemos visto hace poco las acusaciones de parte tanto de la vicepresidenta como de algunas asambleístas que se han sentido víctimas de esta situación. ¿Cómo las mujeres podemos lidiar con este tema dentro de la política? Porque cada vez son más mujeres que quieren entrar al mundo de la política, pero esta situación las detiene. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te espero pronto en Cuenca. A ver, 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador sufren violencia de género. 10 mujeres sufren violencia de género en el Ecuador, todo tipo de violencia. Y hoy
El país como tal, el Ecuador, tiene una deuda histórica con las niñas y las mujeres en nuestro país. El Ecuador es el segundo país que obliga a las niñas a parir, porque no hay una política social, una política de salud que priorice los derechos hoy de las mujeres. Además, el gobierno nacional ha establecido una norma clarísima, una forma que no es normal, pero es común. Evitar que ciertas mujeres estén en espacios de poder. El caso de Verónica Abad, que no es por Verónica Abad, porque nosotros, al menos desde mi lucha, desde mis reivindicaciones, no comparto con ninguna de las teorías o con ninguna de las ideologías o con ninguna de las formas de actuar de la señora Abad. Sin embargo, lo que para nosotros representa que en un momento fue Rosalía Arteaga y ahora en cargo de la vicepresidenta, esté puesto en tela de duda por ser mujer. Además de la falta del buen manejo de la crisis que ha tenido el gobierno nacional frente a Verónica Abad. ¿Cuáles son los tres causales para que las mujeres no estemos en política? La violencia como tal, que ya estamos viendo no solo en Abad, sino en diferentes mujeres que han vivido en el país. El caso de las dos candidatas a vicepresidentes que han puesto sobre la mesa también ciertas acciones en contra del presidente. Dos, el tema de la falta de institucionalidad de los partidos políticos. Y ese es el caso de Michelle Calvache, por ejemplo. Los partidos políticos no le están apostando a los liderazgos de las mujeres, a pesar de que en el Ecuador, en el Código de la Democracia, establece el 50%, el tema de la paridad y la alternabilidad de los liderazgos de las mujeres. Y tres, la falta de política social y la falta de política en garantía de los derechos de todo tipo de erradicación de violencia hacia la mujer. Hoy ni siquiera el gobierno nacional, que tiene la potestad directa de erradicar la ley, digamos, de ejecutar la ley de erradicación de violencia, ni siquiera la ha planteado. El presidente ni siquiera ha activado una sola mesa que ponga a las 22 instituciones que forman el sistema de erradicación y protección y atención integral a niñas y mujeres en el Ecuador. Se ha visto. Vemos una falta acción de las ministras como tal frente a las decisiones importantes del gobierno, como en el caso del MIES, como el caso del mismo Ministerio de la Mujer, pero sobre todo también estamos viendo la falta de conocimiento y de la lucha histórica que tenemos las mujeres en este país. Grace, y justamente eso es lo que te iba a preguntar, bajo tu análisis, ¿cómo se ha estado manejando en los últimos tiempos el Ministerio de la Mujer? ¿Hay acciones? ¿Se ha hecho algo relevante para la mujer o bajo tu criterio no? Para la prevención y la erradicación de las mujeres en el Ecuador ha disminuido notablemente. Se han invisibilizado los femicidios. Si bien es cierto, el señor presidente ha indicado que los femicidios y la tasa de homicidios ha reducido en el Ecuador, es falso, porque lamentablemente se está invisibilizando los femicidios con ciertos homicidios o sicariatos que se puedan dar. Eso primero. Segundo, la falta de acceso a la justicia también. Vemos el caso de María Belén y del caso de Pamelita Ati, que lamentablemente la justicia en ninguno de los dos casos ha dejado un precedente importante para que en el país las mujeres nos sintamos garantizadas de que se va a hacer justicia en el caso de denunciar un caso de violencia de género. Y tres, obviamente las acciones como tal no se han dado porque hoy las mujeres siguen viviendo violencia, pero sobre todo siguen matándonos por el hecho de ser mujeres sin ningún tema trascendental en el Ecuador, liderado por el gobierno. Y además el resto de las funciones del Estado tampoco han hecho un gran trabajo, porque han planteado utilizar las luchas de las mujeres para ciertas maniobras políticas, que no es normal, pero es común, al menos en esta crisis institucional que vive el Ecuador como tal. Grace, las dos últimas interrogantes, una asimismo, creo que es muy importante analizar el tema del sentimiento de los azuayos. Mira, yo siento que todo el mundo se ha percatado de esto, que cada vez cuando uno se quiere referir a lo de Verónica Abad, uno dice, mira, yo no comparto con ella, pero me parece mal lo que están haciendo. Y probablemente hay muchas encuestas, Comunicaliza, Perfiles de Opinión, que han dicho que si bien hay gente que rechaza lo que le están haciendo, no comparte sus ideas. Lo mismo podría estar pasando en Cuenca, en Azuay, ¿no? Que mucha gente no está de acuerdo con sus posturas ideológicas, pero rechaza. ¿Tú cómo sientes lo que está pasando con Verónica Abad específicamente allá?
¿crees que hay un, no sé, rechazo hacia el gobierno o es una cuestión más de la política, es algo más que ha pasado? Preocupación, un poco para verlo desde lo macro, es que la política está hablando de los problemas políticos. El presidente Noboa está destinado a pelear con Verónica Abad, está destinado a pelear, a abrirse frentes con el alcalde de Guayaquil, para abrirse frentes con el ex candidato Topic, está presentando leyes como tal que reduce la competencia justa dentro de los partidos políticos en el tema del financiamiento, pero no está resolviendo los problemas más importantes que está sintiendo la gente. Y me refiero a la SUAY. El comité empresarial sacó un valor, unos datos importantes en donde decía que a nivel país, las familias ecuatorianas, producto de la crisis energética, va a recibir o va a reducir de sus presupuestos mensuales $175 en cada familia ecuatoriana. En el Azuay no es distinto. El hecho de que tengamos una de las olas migratorias más grandes comparado con la del 2000 y con la del 90 ha hecho que la falta de oportunidades, la falta de empleo sea el segundo problema más importante que tiene según la encuesta de IMACEN. Primero habla de la seguridad, segundo habla de la falta de empleo, la economía como tal familiar, y la tercera los cortes de luz. Lo que igual los cortes de luz generan una falta de reactivación económica y directamente le afecta a la economía familiar, ¿no? Hoy la preocupación de Verónica Abad, al menos en el Azuay, está en la conversación del círculo rojo, como dice Jaime Durán Barba. Yo lo podría establecer, no tengo datos y no me podría atrever a decir si el sentimiento del Azuay frente al caso de Verónica Abad es positivo o negativo. Lo que sí le puedo decir es que como tal, una actora política que esté garantizando, que esté priorizando los derechos como Cuencana, como Azuaya, no lo está haciendo, porque está centrada en el poder que podría tener o que debería tener, como establece la Constitución, pero no está hablando de cuál es la realidad de ciertos ecuatorianos que han tenido que emigrar al exterior. Ella ha estado en el exterior. Y lamentablemente el discurso hoy de Verónica Abad es contra el presidente Noboa por la pelea del poder. Y eso obviamente, como tal, a cualquier azuaya, como tal, a cualquier ecuatoriano, dice, me parece injusto lo que está pasando, pero no comparto con la manera de hacer política. Si bien es cierto, ha sido una voz fuerte y hoy para mí representa la oposición directa del presidente Noboa, no ha logrado calar en esa narrativa que requiere y que diga, no, ella podría ser una gran lideresa o ella podría ser una gran opositora, porque lamentablemente no está sintonizada con lo que hoy sentimos en el Ecuador, pero sobre todo lo que sentimos en el Azuay. Grace, y para cerrar en honor al tiempo, y te la pongo complicada, de manera muy compacta, rápida. Hay gente que cree que, esto se lo estoy preguntando a todos tus colegas que están pasando por aquí, hay gente que quiere pintar que el escenario de febrero del 2025 es un baile entre dos, entre Noboa y Luisa, y el resto por allá. Que, o sea, esto es una cosa que se va a definir en segunda vuelta, muy parecido al 2023. ¿Tú crees que es así? ¿O hay la posibilidad que en lo que resta de tiempo pueda surgir una tercera vía o una tercera persona que pueda hacerle calor a los dos que en teoría y según algunas encuestas están arriba? Precisiones frente a este tema. La primera, las elecciones están todavía en construcción. ¿Por qué? Porque no veo binomios presidenciales coherentes y con un proyecto de país y con soluciones directas a corto y mediano plazo frente a los problemas que hoy tenemos en el país. Entonces, como tal, yo no veo a binomios establecidos fuertes. Hay muchísima información que sale en redes sociales, hay muchísima polarización de diferentes lados ideológicos desde los partidos políticos, pero como tal una propuesta coherente, correcta y que sea viable, no lo veo. Por ende, para mí todavía sigue en construcción. Y segundo tema, y hay que tener bien claro, ¿no? Las encuestas como tal, ya decía un gran colega, ganadoras de encuestas, perdedores de elecciones. Las encuestas para nosotros nos sirven para medir el momento, para poder generar estrategias coherentes, pero lamentablemente en el Ecuador y en América Latina las encuestas se han convertido en primero en una monetización de las campañas electorales, pero sobre todo están algunas alejadas de lo que está pasando en la realidad.
Yo respeto muchísimo el trabajo de ciertos colegas. Una de ellas, una de las empresas que respeto es Comunicaliza, que ha planteado este empate técnico hoy. Ajá. Pero también ha puesto sobre la mesa el gran descontento de los ecuatorianos frente a la política y frente a las elecciones, pero sobre todo el descontento el desconocimiento que tiene de estas propuestas o de estos candidatos que están hoy sobre la mesa para las elecciones 2025. Y aquí, para añadir un tema, un bonus track, Omar, cuando hablamos de tercera vía, hablamos de un proyecto nacional y de un proyecto que ponga sobre la mesa las necesidades de la gente y no de los partidos políticos o no de quienes representan. Mucho se está hablando, o al menos de eso escucho en la burbuja de Twitter y ahora X, de que podría plantearse, y leía un criterio de Pedro Donoso, de que Cucalón podría ser la tercera vía y podría ser Fernando Villavicencio en sus mejores épocas, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos hablar de una tercera vía o de una nueva forma de hacer política o de la nueva política cuando fue ministro de Lazo y cuando está con un partido de la ex ministra de Gobierno de Moreno, de los dos peores presidentes que han pasado por la historia del Ecuador? Y tal vez la narrativa del correísmo, anticorreísmo, ya no es, y ya dejó de ser en ciertos momentos una preocupación para la gente. Para el círculo político lo sigue siendo, para la conversación, pero no para la gente. La gente no le importa si el correísmo sobre la embajada, sobre el asalto a la embajada, porque eso no le resuelve, no le da la comida todos los días a la gente. No eso le garantiza la despensa llena, no le garantiza la comida en la mesa cada día, ¿no? Pero sí se habla, sí hay estas tendencias de la nueva información, de que se está manejando en redes, pero no es vinculante y sobre todo no es determinante. Perfecto. Grace Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un honor conversar contigo. Mira, rapidito hacen memes acá los muchachos. Siempre los muchachos hacen memes. Mira eso, el Grinch, Estrellita de Navidad y Princesita de Navidad. Rápidos son los muchachos, son rápidos para hacer memes. Así fuera para arrancar la transmisión. Te agradezco mucho, Grace.